columnista estrella de economía, a la querida Clara Razú del otro lado. Buen día, ¿cómo le va? Hola, Clara. ¿Qué tal? Buenos días. Pero te dejan tomar mate, Delphi. Sí. Lo que yo no la dejo es a Male tomar mate, porque me tomo todos los mates Sí, yo. es Es el el está- segundo mate que me tomo. El negocio del peaje acá en el medio está complicado. Está complicado el tema acá. Soy adulto, soy igual. Si yo tomo mate, tomo yo. ¿Viste? Gracias, Clara, por bancarme en esta. ¿Cómo anda en La Matanza? ¿Está lloviendo mucho? Sí, mucho. Sí, Se nos viene entonces. Por ahora acá está bastante tranquilo. acá está tranqui, pero con el pronóstico como ya lo vimos. Lo que creo yo que no está en absoluto tranquilo es la economía. Vos nos dirás mejor cómo viene la tormenta económica en la Argentina. Bueno, ayer fue un día clave porque el viernes al ser un día no laborable, no hubo actividad ni bancaria ni bursátil, entonces todo, digamos, las negociaciones y las medidas del Banco Central se concentraron ayer. Voy a tratar de explicar la relación entre estas medidas, nuestra vida cotidiana y el Banco Central. O sea, explicar por qué nos tiene que importar, por qué no nos es ajeno que el gobierno cada vez se endeude en pesos y que les haya apretado las clavijas a los bancos. Lo que había sucedido la semana anterior es que de las letras licitadas habían quedado sin licitar, o sea, los bancos no habían aceptado unos 6 billones de pesos en letras del Tesoro. Son letras de tesoro, son bonos que rinden una tasa de interés, que se compran, sí, a través de los bancos, pero las compran empresas particulares. Digamos que los bancos son el intermediario. El administrador, digamos. Exactamente, como el de nuestros depósitos. El dinero depositado en los bancos es nuestro, el banco los administra. Bueno, justamente al quedar tantos pesos dando vuelta, ¿qué dice el gobierno? Que si no aumenta la tasa de interés, todos esos pesos, los bancos para que rindan, o sea, los depositantes que son los dueños de los pesos, para que rindan, van a salir a comprar dólares. Entonces aumenta la demanda de dólares, aumenta el tipo de cambio y eso no puede pasar antes de las elecciones. Claro. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, aumentemos la tasa de interés. ¿A cuánto? Y empezaron a aumentarla. El miércoles fue de 70 y así seguimos, pero no estaba dando resultado. Los bancos no querían saber de nada. Se sentaron con los bancos y le dijo, bueno, aumentamos la tasa de encaje. ¿Qué es el encaje? Es el dinero, el porcentaje de dinero que tienen los bancos depositados, pero que no pueden prestar. Es una resolución que toma el Banco Central, se basa en las medidas de seguridad bancaria. Siempre existió una tasa de encaje, era del 30%, 20%, 10%. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo es el encaje, los bancos disponen más dinero para prestar, para funcionar. Recordemos que el negocio de los bancos es prestar la plata, no solo recibir. Bueno, les aumentaron la tasa de encaje al 40%. Menos plata, o sea, de cada 100 pesos, ellos no podían prestar 40. Claro. Como no daba resultado, se las aumentaron al 50%. La mitad del dinero depositado en los bancos no se pueden prestar. Eso hace que como los pesos son escasos para tomar préstamos, aumente la tasa de interés. Y llegó al 80%. Por ejemplo, una empresa
O sea, nosotros funcionamos con la plata de ingreso fijo, con el sueldo. Sí. Pero una empresa que tiene una cuenta corriente muchas veces se financia dando cheques postdatados. O sea, vas a cobrar cheques, das postdatados, trabajas de esa manera, te financias de esa manera. Cuando empieza a haber retrasos, lo que podés hacer es vender esos cheques postdatados, descontarlos, se los das al banco, el banco te adelanta la plata y vos podés seguir trabajando. Esa tasa llegó al 76%. Para las pymes es un costo insoportable de tener. Pero además, muchas veces, ¿para qué usan este costo? Y es ahí donde, ojo al piojo, muchas pymes se están financiando de esta manera, por ejemplo, para pagar salarios. Claro. Si tienen cheques a cobrar y no los llegan a cobrar cuando tienen que pagar su nómina, descuentan cheques en el banco. Pero con esta tasa va a ser complicado. Es su forma de financiación. Otra forma de financiación que tiene, que es el descubierto, o sea, que vos puedas tomar dinero sin tenerlo en tu cuenta. Claro. Esta tasa llegó al 80%. Entonces, aunque no tengas cheques, aunque tengas una cuenta de ahorro y tengas autorizado un giro en descubierto, ¿qué pasa con una tasa de 80%? Las empresas, lo mismo, ¿cómo van a financiarse con esa tasa? Como los bancos volvieron a protestar ante el Banco Central les ofreció un negocio al que usted no me puede decir que no, que es, le voy a dar un bono, pero por ese bono, que va a ser por el dinero inmovilizado, por los encajes que usted tuvo que poner de más, le voy a pagar una tasa, ojo, que les está pagando una tasa diaria, que es lo que se llama la tasa TAMAR, que es una tasa que se les da a los plazos fijos por encima de 1.000 millones de pesos, claro, más un 1%. Es un montón de plata. Claro. A los bancos, obviamente, esto les conviene, lo van a hacer, pero ¿cuánto nos cuesta a todos? Claro. Porque esa plata la está poniendo el Banco Central un por ciento más. El Banco Central está gastando para pagar intereses de deuda en pesos más plata que todo lo que Milei vetó. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Cómo nos afecta a nosotros como consumidores? Porque es un laberinto complicado. Porque si esto no pasa, que nos afecta a los consumidores, porque al aumentar la tasa de interés, también aumenta la tasa que te cobran cuando te financias con la tarjeta. Claro. Aumenta las tasas de los préstamos personales. Aumentan todas las tasas de interés. Sobre todo esto es muy preocupante. Perdón, claro, sobre todo esto es muy preocupante cuando hacemos referencia, o ya hemos hablado, alrededor del porcentaje de nuestra población que está endeudado, y sobre todo cuando hacemos referencia a que la situación es que las familias se están endeudando para pagar gastos corrientes, para pagar comida, para pagar servicios. Exactamente, esa es la complicación. Las familias se endeudan para pagar consumo corriente, como bien decís, o sea, lo habitual. Con un aumento de la tasa de interés, ese endeudamiento va a ser más caro, o sea, es una rueda, es una bola de nieve. Pero si esto no pasa, eso se traslada al tipo de cambio. Entonces, al trasladarse al tipo de cambio, aumentan todos los precios. Claro. Porque el gobierno dice, no, que aumente el dólar no te afecta la inflación. Entonces, ¿por qué lo pisás? Claro. Es muy raro. Ay, me escuchaba a mí misma, digo, ¿qué está diciendo? No, es muy curioso cómo verdaderamente es todo lo contrario al recetario liberal clásico, ¿no? Exactamente. Porque además, si ellos te dicen no intervenimos, bueno, dale, libera el tipo de cambio.
No, O sea, va a ser menos grave Libéralo. a esta altura liberar el tipo de cambio que sostener tasas de interés del 80%. Si igual vos no decís que no se va la inflación, dale. Clara, con respecto a esto, ayer veía justo alrededor de esta noticia algunas referencias culturales de antaño, de la Argentina, y hay una escena que es muy gráfica de Plata Dulce, en la que el Sí, personaje que grafica Federico Lupi le dice, tasas de interés al 79%, esto se va a la mierda, le dice, vende todo, lo único que importa acá es hacer plata con la plata misma, le dice Federico Lupi, metido en ese efecto de la bicicleta financiera de fin de la dictadura del 82. exactamente. Pero además, asisto, o sea, yo estuve en el estreno de Plata Dulce. Mira. Era muy jovencita, pero estuve. Y usé Plata Dulce para retratar ese periodo como película en muchas de mis clases. Justamente, ¿qué hacía mucha gente? Vendía todo lo que tenía, plata, interés y vivo de renta. Claro. Pero sin tener en cuenta que había que tener mucha plata para eso. Claro. Entonces, muchas veces lo que te daba de interés no te alcanzaba. Entonces, ¿a qué recurrían? Cruzaban por Uruguayana a Paraguay y traían y vendían en kioscos ventana. Hoy es imposible porque saben que cerraron un montón de kioscos. Claro. Sí. O sea, pero sí que se están agotando los pasajes para pasar a Paraguay, a Ciudad del Este. O sea, y no van a comprar, porque en ese momento se compraban las latas de tomate, pero también se compraban televisores, Claro. ropa. Bueno, la cosa pasa por ahí. Pasa por comida, por lo habitual. En muchos casos, el cotidiano de las zonas fronterizas, pero también los que compran y venden a vender acá. Totalmente. Clara, con respecto un Una poco... manera de compensar ingresos. Claro. Con respecto un poco a lo que puede pasar, porque nosotros venimos hablando de que este modelo económico ya fracasó y que obviamente esto va a traer peores condiciones de vida, sobre todo para los sectores populares. Está claro que hay un porcentaje mínimo, como bien decimos, que gana con este mecanismo y con este ejercicio de intereses y demás. Pero el gobierno en algún momento se le va a ir el tipo de cambio, en algún momento el dólar va a crecer. Quizás sea antes de las elecciones, quizás sea después, pero es algo que va a suceder. ¿Cuál crees que sea el camino económico que vaya a tomar el gobierno? Sobre todo porque Milei ha sido incluso, ha hablado en distintas oportunidades alrededor del plan de convertibilidad, algo que parece incluso muy lejano, pero que lo plantea como horizonte. Con lo cual, ¿cuál crees que podría ser alguno de los caminos si, por ejemplo, el dólar se vaya alrededor de estas cifras que están dando vueltas, alrededor de 2.000, 3.000 pesos? Bueno, lo peor que podría pasar es que siga un camino de convertibilidad de a $1, 2.000 pesos, porque ahí hundís en la economía. O sea, porque obviamente $1 a 2.000 pesos, bajaste los salarios en términos de dólar, y por más que bajes esos costos, no vas a tener aumento de las inversiones, pues dice, bueno, como te baja el costo en dólares, va a haber lluvia de inversiones. No, bueno, olvídate, no es así. No, o sea, sinceramente, la salida que puede tomar el gobierno es absolutamente insólita, y esa es la volatilidad que tienen hoy las tasas, es la desconfianza. Claro. Porque es como que, si son tan creativos, se van tanto de las recetas, que los mercados le desconfían. Justamente esa es la cuestión. Porque cuando se juntan los bancos y no te vamos a dar un peso más, entonces los tiene que obligar, muy libertario, obligar a los bancos a prestarte la plata. O sea, es un bono obligatorio, no era voluntario. O sea, toma el bono, ya está. Te pago y lo tomás. Por más que después les resulte un buen negocio, no es libertario, no estamos acudiendo a la libertad. Por eso mismo es probable que tenga que
volver a un esquema de mayor control y que apunte para el lado de controlar la salida de dólares por pago de lo último que entró, no de importaciones, o sí por ahí de algunas importaciones, o de giro de las empresas de regalías al exterior. Ustedes saben que es lo último que se levantó, tratando de decir, bueno, no van a poder girar por determinado tiempo. Muchas empresas lo están leyendo así. De hecho, muchas empresas multis de vaca muerta se están yendo. Claro. Porque en este contexto lo que no te dicen es que tenemos 15.000 empresas menos. Y no todas son pymes. Tal cual. Así es. Clara, gracias por explicar esto, que era la noticia un poco del día, ¿no? Esta suba de tasas, estos bonos que había logrado sacarse, o en realidad adquirir Toto Caputo. Así que gracias por explicarlo. Para los que se perdieron en algún momento, llegaron tarde o lo que sea, ya saben que todas las columnas de Clara quedan colgadas en el canal de Trinchera TV, así que las pueden revivir y entender en detalle, anotar ahí con libreta en mano, para comprender un poco más de esta política que ya no es ni liberal ni anarcocapitalista, ya no se entiende bien qué es, nadie entiende bien qué es, pero que interviene, podemos decir. Así que, Clara, gracias. Es política económico-caputista. Caputista, claro. Me gusta la definición. Única en su sobre tipo. todo para discutir ahora de cara al 7 de octubre, en el almacén, en la cola del banco, Claro. en todos lados, con todos estos elementos y categorías que nos aporta tan claramente nuestra querida columnista Clara Razú. Gracias, Clara. Un abrazo enorme. Ustedes, un abrazo. Fuerte abrazo acá de la oyentada también, un poco de luz, por favor. Buen día, Clara. No le pidan tanto a Clara, cariño, igual que gracias. Nos traiga luz bajo una economía caputista, está complicado. Todo esto eso, es luz para la discusión pública y para estar en la fila del supermercado y decir, ¿vos sabés el encaje que le hicieron a los bancos? No es como vos que me encajaste medio kilo de mandarina seca. Bueno. 10:30, 10:33 minutos, 35.